Dentro de estas preguntas que se nos pueden hacer en la EBAU, una de ellas o un par de ellas sería, ¿no?, Dios en un autor de la Edad Media, y en este caso hablaremos de Santo Tomás de Aquino. No, pues para Santo Tomás hay una clara distinción entre filosofía y teología, entre razón y fe, ¿vale? Recordábamos que en Agustín iban unidas, ¿vale? Pues con Santo Tomás van cada una por su camino. Porque nos dice que hay verdades que son reveladas y solo se puede llevar a ellas mediante la fe. Y hay otras verdades que son las verdades de razón, que son las verdades que podemos poco a poco ir descubriendo. Habrá veces que unas de estas verdades nos lleven a un sitio, otras a otro, ¿vale? Y sean puntos opuestos. Si son puntos opuestos, está claro que debe de prevalecer las verdades de razón. En la filosofía de la Edad Media prevalecen. ¿Qué más nos va a decir Santo Tomás? ¿No? Los artículos de fe son inaccesibles a la razón. Los artículos de fe solo se puede acceder por medio de la religión, porque es lo que nos lleva a Dios mismo. Y bueno, pues la razón investiga las cosas reales y las naturales partiendo de una serie de verdades evidentes. El punto de conexión entre ambas, el punto de conexión entre verdades reveladas y verdades naturales, son los preámbulos de la fe. Los preámbulos de la fe son verdades de creencia, de la religión, que necesitan o que requieren una demostración. La primera de ellas sería la existencia de Dios. Así, bueno, pues lo que va a hacer Tomás es negar la teoría de la doble verdad. ¿Y qué nos decía la teoría de la doble verdad? Posibilidad de verdad filosófica frente a verdad teológica. Lo que es verdad y no puede haber dos verdades que sean distintas o que sean opuestas. Este filósofo defiende que Dios ha creado al ser humano como un ser racional para que mediante la razón pueda conocer su existencia. Para que la demostración sea válida, debe partir del efecto y llegar a la causa. Si no podemos conocer a Dios, sí que podemos deducir su existencia partiendo de los seres creados. A eso se le va a llamar una demostración a posteriori. Esto recuerda mucho esa influencia aristotélica, ¿vale? Porque recordamos que Tomás va a ser, después de San Alberto Magno, el gran introductor del pensamiento aristotélico en la Europa cristiana medieval. ¿Vale? La Europa cristiana medieval se había asentado sobre el pensamiento filosófico tardoplatónico de Agustín, y durante muchos siglos el pensamiento de Aristóteles estaba arrinconado, era desconocido, ¿vale? Y va a ser San Alberto Magno y luego su alumno aventajado, Santo Tomás, quienes pues traigan a Aristóteles a la palestra, al diálogo, al debate y lo pongan de actualidad. ¿Qué nos va a decir Tomás? Santo Tomás va a proponer, no nos va a hacer una demostración. Te voy a demostrar que Dios existe. No, te lo voy a demostrar 5 veces. Es decir, te voy a demostrar de 5 formas, por 5 caminos distintos, esa existencia de Dios. Y las va a llamar 5 vías, ¿vale? Las 5 vías que nos llevan a Dios. Esa estructura es más o menos semejante. Parte de un hecho de la experiencia y, mediante el principio de causalidad, va a ir deduciendo una cadena de causas, ¿vale? Y bueno, pues habrá un momento en el que diga que es imposible una cadena infinita de causas, sino que hay una primera causa que es lo que llevará a todos los demás, y esa primera causa es Dios. La primera vía se va a basar en el movimiento. La primera vía tiene una gran influencia de Aristóteles, ¿vale? No es que sea un plagio, no es que sea una copia. En filosofía decimos, está influida, ¿vale? Pues la primera vía se va a basar en el movimiento. Los sentidos perciben objetos que se mueven, y como es imposible que algo sea... todo lo que se mueve es movido por algo, ¿no? Si yo empujo la libreta empuja el lápiz empuja el trípode, el móvil se cae, se acaba la grabación, ¿no? ¿Qué nos dice Aristóteles? Todo lo que se mueve es movido por algo, pero no puede haber una sucesión infinita de movimientos, sino que tiene que haber uno que sea un primer motor. Algo que es lo que hace que los demás se muevan, y como eso nadie lo empuja, eso no se mueve. Ese sería el primer motor inmóvil de Aristóteles, que Tomás lo va a retraer, lo va a retomar y lo va a poner como ese Dios cristiano que está fuera del mundo, pero que es el causante del movimiento del mundo. Así que la primera vía se funda en el movimiento y es la que nos va a llevar a demostrar la existencia de Dios como acto puro.
La segunda vía va a partir de la necesidad de una causa incausada, ya que no es posible que una cosa sea causa de sí misma, porque sería anterior a ella. Es decir, esa primera causa eficiente es Dios. ¿Y esto por qué pasa? Pues eso pasa porque hay una causa. ¿Y ahora tú por qué estás viendo esta clase? Porque te interesa sacar la nota en la EBAU. ¿Y por qué te interesa sacar esa buena nota en la EBAU? Y hay una causa de una causa y hay algo que explica todo, ¿no? Y esa primera causa eficiente, que lo va a explicar todo, será Dios. Segundo más. Claro. Tercera, ¿vale? ¿Qué nos va a decir la tercera vía? La tercera vía se fundamenta en la exigencia de un ser necesario. Es decir, yo ahora estoy dando clase aquí en el colegio, pero podría no estarlo, podría estar en mi casa, digo todos los años cuando llega a estas fechas. Y este año, ¿verdad? Pues no estoy en el colegio. Tú puedes estar aquí escuchándome o podrías estar en tu casa durmiendo, ¿no? O tú puede que te hayas conectado a la clase online, pero no la estés siguiendo, sino que estás ahí con el móvil jugando a un juego de móvil, aunque tengas como si estuvieras en la clase, ¿no? Y parece que estás conectado. Es decir, todo lo que pasa sería, ¿no? Pues contingencia. ¿Qué nos va a decir? Para que haya una clase tiene que haber un profe. Para que haya un profe tiene que haber un colegio. Para que haya... Es decir, tiene que haber un algo que sea necesario, ¿vale? Y ese algo, esa primera causa, ¿verdad? Pues el mismo esquema va a ser Dios. Todo lo que los seres creados son contingentes, pero para que exista la creación tiene que haber un primer ser que sea el ser necesario, que sea el ser creador, y ese va a ser Dios. La cuarta vía nos dice que hay grados de perfección en los seres. Hay seres más imperfectos, hay seres más perfectos. Yo sería, ¿no? Pues el grado máximo de soy el mejor profesor posible. No se puede enseñar mejor que yo, ¿vale? Pero no soy perfecto. Y tengo ahí un pequeño... Vale, pues, es decir, vas a ver un caballo muy bonito, pero luego habrá otro más bonito, más bonito, más bonito, y hay uno perfecto, la belleza perfecta, es Dios, ¿vale? La perfección es Dios, va a decir Tomás. Y finalmente, ¿verdad? Esa quinta vía está tomada del orden del mundo. Vemos en la naturaleza que, bueno, los seres desprovistos de conocimiento parece como que saben lo que hacen. Decimos, no, es que se guían por el instinto, ¿vale? Pues eso que van sabiendo lo que hacen, ¿verdad? Eso está todo ordenado. Las abejas toman el polen, polinizan las flores dan fruto, que luego toman a otros insectos, que a su vez son comidos por pájaros, que a su vez... ¿Vale? Pues ese orden total de la naturaleza nos lleva a que tiene que haber algo, un ser que ordene, un ser sumamente inteligente que haya sido el que haya sido el responsable del orden del mundo. Y ese ser responsable del orden del mundo, dirá Santo Tomás, que va a ser Dios. Vemos que la primera, segunda y quinta vía se observa una gran influencia aristotélica, se basan en ese modo dinámico de los seres, mientras que, bueno, pues hay un primer motor o la causalidad, ¿vale? Sin embargo, tenemos ahí la influencia neoplatónica en la cuarta vía y esa otra tercera vía que estaría influida por el averroísmo latino, con una clara distinción entre los seres creados, contingentes y necesarios. Realmente estas vías demuestran la existencia de Dios. Pues según Tomás, sí. Pero para eso tenemos que tener un acercamiento a lo que es la esencia, un cierto conocimiento previo. Además de esas formas de demostrar a Dios, habrá otras tres maneras, otros tres caminos de llegar a Dios. ¿Cuáles serían esos tres caminos de llegar a Dios dentro de los límites de la razón? Bueno, pues por analogía, ¿vale? Es decir, vemos que los seres que Dios ha creado participan en cierta manera de su creador. Por ello, bueno, pues podríamos hablar de la predicción por analogía de sus cualidades, salvando la distancia entre ellos y Dios. Luego también tendríamos la vía de la negación, es decir, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo no soy bueno y voy a ser malo con vosotros en el examen, ¿vale? Porque bueno solo es Dios, ¿vale? Es decir, bueno, pues va a haber, negando nuestras limitaciones, encontraríamos a Dios, ¿vale? Y esas serían, ¿verdad? Esas típicas, esas otras dos formas de llegar a Dios, y la última sería, bueno, pues esa eminencia, ¿vale? Esa forma de la perfección que es atribuible a Dios. Esto sería en cuanto a Dios en Tomás. ¿Qué nos dice Tomás? O qué nos dice, perdón, Santo Tomás de la ética?
Bueno, pues siguiendo sus raíces aristotélicas, Santo Tomás está de acuerdo con Aristóteles en que la concepción teológica de la naturaleza y la conducta del hombre, toda acción tiene que tender a un fin, y el fin último al que todas las acciones humanas tienden es la felicidad, ¿vale? La eudaimonia o búsqueda de la felicidad. Pero Santo Tomás se da cuenta, en su época, ¿verdad? Pues había reyes muy poderosos, o incluso su familia era un señor muy poderoso, ¿verdad? Y nos dicen que la felicidad no consiste en almacenar bienes materiales, no consiste en posesiones, sino que él va a identificar un poco esa contemplación de la que habla Aristóteles con la religión cristiana. Aristóteles nos dice que la verdadera perfección es aquello que es la autorrealización, lo más propio de todos los seres, y en los seres humanos, animal racional, pues lo más propio y lo más perfecto sería la actividad intelectual, la actividad contemplativa. Pues Tomás va a mezclar eso y nos va a hablar de la verdadera felicidad. La felicidad máxima sería la contemplación beatificada de Dios, es decir, durante toda tu vida has sido bueno, pues cuando tu vida acabe tú irás al cielo y ahí contemplarás a Dios, y eso es lo que más te va a llenar o lo que más feliz te va a hacer. Puesto que en esta vida, en la vida del hombre, pues no se agota en la tierra, puesto que él nos va a hablar de la inmortalidad del alma, y esa felicidad, bueno, pues nos la va a dar cuando trascienda esta vida humana con sus limitaciones. Esta contemplación no la puede alcanzar el hombre solo por sus propias fuerzas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una desproporción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Yo, por mucho que me esfuerce, no puedo llegar a alcanzar el infinito, no puedo alcanzar la perfección, no puedo, ¿vale? Y esto es influencia, recordamos, hay que escribir de vez en cuando tú hables de un autor en tu prueba de EBAU, en tu prueba de evaluación o selectividad, o llámalo como quieras, tendrás que hablar de influencias anteriores y posteriores, pues esto estará influido por San Agustín, cuando dice que el hombre no puede salvarse por sus propias fuerzas, sino que necesita de una ayuda de Dios. Esa ayuda externa que Dios proporciona a los hombres es la gracia, ¿vale? La gracia de Dios es esa fuerza, es ese empujoncito, es esa ayuda que Dios te va a dar. Y cuando hables de la felicidad máxima, la contemplación de Dios, pues esto influirá posteriormente en Kant, cuando nos hable de la antinomia de la razón práctica. Y entonces, ¿cómo alcanzaremos? ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer es el cultivo de las virtudes intelectuales, ¿vale? Como son la prudencia y la sabiduría, que perfeccionan el intelecto, las virtudes morales, que son la justicia y la templanza, que perfeccionan el carácter y te muestran el camino a decidir, a llevar en el día a día entre los dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Aquí pondría yo un entre paréntesis Aristóteles, ¿verdad? Y a estas virtudes incluirá, como cristiano que era, ¿verdad?, las virtudes teologales, que son 3, ¿no? Como las otras son 2, pues estos tienen que ser más, ¿no? Pues son 3, ¿vale? Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. No, yo es que soy muy buena persona, pero no sé si voy a ir al cielo, ¿no? Vale, pues si te falta fe, no. Es decir, tienes que ser muy buena persona, tienes que ser muy inteligente, tienes que ser trabajador, tienes que tener fe, tienes que tener esperanza y, muy importante, no ser egoísta, reparte, amigo, ¿vale? Tienes que tener caridad, ¿vale? Caridad de ayudar a los demás, de compartir tanto los bienes materiales, lo económico, como tu tiempo con los demás, con tu familia, con tus amigos o con la gente que lo necesite. Y bueno, la razón es aquella que es la que le corresponde al hombre dirigirle hacia su fin. Es la razón del hombre la que le tiene que ir marcando poco a poco los pasos a dar que le llevarán a alcanzar esa salvación, ¿vale? Esa ética de Tomás, ¿verdad? Y eso nos llevará a cómo comportarnos, pues cumpliendo las leyes naturales, las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Tú siendo una buena persona y cultivando todas esas virtudes y respetando todas esas leyes, pues es cuando llegarás a conseguir esa salvación, esa felicidad, esa contemplación beatificada de Dios. Muy bien, pues esto sería el resumen del pensamiento de Tomás.